podía dejar de emocionarme al ver a una generación que está emergiendo, que avanza más rápido que nosotros. Es hermoso poder ver a tanto joven entendiendo que quien tiene la relevancia en esta tierra es el Señor. Y que nosotros solo nos sumamos por su gracia a colaborar en su propósito eterno. Eso realmente es hermoso. Quiero tomarme 30 segundos para agradecer a cada persona que está sirviendo, que son ticos, por cierto. Gente que ha abrazado este proyecto, porque no es una conferencia, es más que una conferencia, es un proyecto, es un plan de vida para la nación, de vida para que recorra por la nación la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Así que cada vez que usted sale por esas calles, es Cristo recorriendo la nación. Así que gracias a cada hermano que se sumó a servir en esta mañana y el día de mañana. También quiero agradecer al apóstol Gustavo. No lo puedo dejar de mencionar porque ha sido demasiado lo que hemos recibido a través de su vida, a través de lo que administra. Así que honro su vida, amado apóstol. Y también agradecer al pastor Zahir, que está aquí. Fue una sorpresa un día antes, pero valoramos mucho, mucho, mucho que esté aquí. Y es una honra para nosotros poder tenerlo y caminar juntos en todo este tiempo y por los años hasta que el Señor quiera. Hoy vamos a compartir un momento, gracias Carlos por cederme tu tiempo, hablando de viendo juntos. Creo que muchas veces por asuntos que hemos visto, como Moisés y Josué, como Elías y Eliseo, empezamos a mencionar frases que suenan muy hermosas, pero debemos de analizarlas desde la vida del Señor. Frases como la generación relevo. Frases como la generación relevo muchas veces generan un daño, ¿no? Generan un daño en sentirse desechados y viendo a otros emerger. Pero yo quiero decirles algo esta mañana. El propósito de Dios nunca fue reemplazar a una generación por otra, sino unirlas en Cristo para que su vida continúe manifestándose en la tierra. Cada generación depende de la misma cabeza. Por eso es que vemos juntos al Señor, dependemos de Él, dependemos de su gracia, dependemos de todo lo que Él nos diga. Y cuando vemos juntos, no hay dificultades para caminar juntos, aunque sea una generación más joven, aunque seamos una generación un poquito más avanzada, aunque sea una generación mucho más avanzada. Cuando vemos al Señor, no hay diferencias entre nosotros, hay una voz gobernante en nosotros, hay un reflejo en nosotros, porque a medida que nosotros le vemos, vamos siendo transformados, y esa transformación cambia, renueva nuestro entendimiento, nuestra mente. Por lo tanto, no hay discrepancia cuando vemos lo mismo. A veces hacemos ver a Dios como un poco neurótico, y se levantan voces diciendo: el Señor me dijo esto, el Señor me dijo lo otro. Y creo que debemos de discernir qué es lo que el Señor quiere, porque no caminamos con nuestros criterios personales. Muchas veces se engaña o nos engañamos a nosotros mismos creyendo que es la voz, pero en realidad Dios no es neurótico. Dios no habla una cosa y otra cosa. Dios está hablando una sola cosa: revelar a su Hijo en las naciones de la tierra por medio de la iglesia. Revelar a su Hijo. Cada generación depende de la misma cabeza. Es lindo ver generaciones que somos reunidas para ver lo mismo. Por eso es que el ver es esencial. Y oramos para que estos días sean días de mucha luz, para que podamos avanzar juntos en la nación de Costa Rica y en las naciones de la tierra. Salmo 145, versículo 4. Dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. No es una generación siendo dejada atrás, sino son generaciones que trabajan juntas, ven juntas, celebran juntas, anuncian
juntas. Y eso realmente es hermoso. Cuando Jesús entra a Jerusalén, en Mateo, encontramos que Jesús dice: vayan y tráiganme al asna y al pollino. Y no quiero que su mente vaya a pensar en el asna y el pollino, ¿no? Pero sí, vayan por el asna y el pollino. Y esto nos muestra dos generaciones para que el rey se dé a conocer. ¿Sí? Para que el rey se dé a conocer. Dos generaciones que caminan juntas, que trabajan juntas, que anuncian juntas, que disfrutan juntas. ¿No nos cambia un poco la perspectiva cuando pensamos en la generación relevo y en caminar juntos, trabajar juntos? ¿Saben? Los jóvenes tienen la fuerza que nosotros ya no tenemos. Hoy oraba por mí el pastor Zahir y me quitó un dolor de espalda terrible. Sanidad saliendo del cuerpo, ¿no? Porque ya no tenemos el mismo ritmo que tienen los jóvenes, aunque nos sintamos jóvenes adentro. Pero cuando nosotros podemos ver juntos, el ministerio de la generación anterior no desaparece cuando llega la nueva, sino lo acompaña. Y eso es lo que necesitamos abrazar como generaciones. Los hijos honrando a los padres por lo que los padres han llegado, y sabiendo que los hijos ya no salen desde abajo, sino salen de lo que hemos podido construir en el Señor. Van unidas, trabajando juntas para una sola gloria, la gloria de Dios Padre. Esta unidad generacional solo es posible cuando estamos viéndole a Él. Sería imposible si no le vemos a Él y no somos transformados en nuestra mente y llegamos a un mismo criterio, no el nuestro, sino el de Él. Creo firmemente que con este concepto necesitamos avanzar y hacer y decirle a nuestros jóvenes que, como decía mi esposo, es necesario aprovechar el tiempo. 70, 80 años, dicen las escrituras, que vivimos. 100 para algunos, como yo. Y ahí tenía que decirme amén, amado hermano, ahí tenía que decirme amén. Es muy corto el tiempo. ¿Sabe? Hace 24 años yo tenía mi primer hijo en mis brazos. Yo siento que fue ayer. Para mí hablar de 25 años más, no los veo tan lejos, los veo muy corto. Por eso es que necesitamos trabajar juntos. Por eso es que se necesita redimir el tiempo al ser entendidos de que no necesitamos partir para que salga una generación relevo. No necesitamos quedarnos desechados para que salga otra generación, sino que caminamos y trabajamos juntos. Juntos para la gloria de Dios Padre. Creo que como generación joven necesitamos abrazar, y no solo como generación joven, sino también nosotros necesitamos abrazar las palabras dichas por Moisés en Salmos 90:12. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para traer al corazón sabiduría. Cuando hablamos de la palabra sabiduría, estamos hablando de la mente. Porque, amados, si bien nuestro espíritu está unido con Cristo, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él, la gestión del alma, de la mente, de la voluntad, los pensamientos, las emociones, muchas veces nos hacen perder el tiempo. Por eso necesitamos tomar estas palabras y que sean nuestras palabras ante el Señor, para que traiga a nuestro corazón sabiduría y se redime el tiempo. La vida es tan breve. Hoy, para nosotros como padres, es muy hermoso ver hijos que emergieron a temprana edad para sumarse a la colaboración en el propósito eterno. Eso es hermoso y es disfrutable. Esta palabra sabiduría nos habla de una mentalidad. Podríamos definirla como la capacidad dada por Dios para interpretar, para discernir la realidad en que fuimos introducidos en Cristo. Porque Cristo la iglesia no son 4 paredes. La iglesia es una vida viviendo en nuestro interior. El apóstol Pablo lo comprendió también, que dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y a veces es muy fácil decirlo,
Pero muchos han preguntado por ahí, ¿cómo materializo eso, pastora? ¿Cómo lo materializo? Amados, la gestión de nuestros pensamientos, de la manera en la que pensamos, necesita ser transformada para que ni nuestros criterios ni el mundo pueda entrar en lo que Cristo construyó, un nuevo hombre, una nueva humanidad. Cuando nosotros aprendemos a discernir la realidad en la que fuimos introducidos, andamos en las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No es lo que nosotros querramos, es la dirección de su vida en nosotros. Es Él moviéndose, como lo decía al principio, en Él nos movemos. Es la cabeza dando dirección a su cuerpo para que nosotros caminemos en esas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. A veces todo lo que sale de nuestro criterio nos lleva a una pérdida de tiempo, porque salió de nosotros. El sistema de este mundo trata de conformarnos, busca imponer un molde, y eso es necesario que como generación emergente podamos entenderlo, porque el sistema del mundo no tiene nada que ver en Cristo. El sistema del mundo busca imponer un molde. Por eso es que al verle a Él se resuelve nuestra identidad, se resuelve el origen. Entendemos que no nos define nuestro apellido, entendemos que no nos definen nuestros padres terrenales, entendemos que nacimos en Él y se define el origen. Nacimos en Él, somos de Él. Por lo tanto, la iglesia naturalmente tiene la naturaleza de Cristo. El mundo busca imponer un molde, busca ajustarte a un mismo patrón, un molde que intenta definir cómo piensas, sientes y decides. Por eso el apóstol Pablo decía que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Sabes, amado joven, hay dos opciones para cada día. O te conformas a este siglo, o lo miras a Él y eres transformado por medio de la renovación del entendimiento. Porque un entendimiento que se ha renovado hasta la mente de Cristo ya no pierde el tiempo, no se distrae, está definido en su identidad. Por lo tanto, camina firme porque entiende que salimos de Él. No necesita ir a un psicólogo, porque se resuelve el ¿quién me ama? Si nos sabemos amados desde antes de la fundación del mundo. Lo que nosotros vemos es lo que tiene nuestra atención. Lo que tiene nuestra atención forma el pensamiento. Por esto Pablo invita a todo aquel que ha resucitado juntamente con Cristo a poner la mira en las cosas de arriba. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Arriba es un origen, arriba es un ámbito de deleite, como me decía el pastor Said esta mañana. Es un ámbito de deleite, de disfrute, de reposo. Arriba se tiene que manifestar en nuestra alma, en nuestra mente, y eso termina afectando el cuerpo. Arriba es una naturaleza, es una perspectiva de vida, un criterio que no es natural ni tiene nada que ver con lo terrenal. Juan 8:23, Jesús dijo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Jesús estaba en los días de su carne, pero tenía una conciencia ininterrumpida que Él era de arriba. Ahora, ¿de dónde nacimos nosotros? De arriba. Esa palabra nuevo, cuando usted la busca en el original, porque las escrituras fueron escritas en griego, esa palabra nuevo es arriba. Por lo tanto, nosotros nacimos de arriba. Nada tiene que ver nuestra mente renovada a todo lo natural, a todo lo terrenal, sino que somos de arriba. Nuestros pensamientos están gobernados por arriba. Por eso es que podemos disfrutar,
Por eso es que Pablo en la cárcel pudo decir: estén siempre gozosos, porque vivía bajo un gobierno arriba. Jesús vivió en el mundo, pero su manera de pensar seguía siendo de arriba. Él era gobernado por arriba. Todo a lo que tú le das valor ocupa tu mente. Y eso es importante, amado, porque todo lo que tú le das valor va a ocupar tu mente. Y lo que ocupa tu mente termina formando la manera de pensar, termina formando la percepción que tengas acerca de lo que vivimos en estos días, de lo que vemos, de lo que hablamos. Termina afectando toda la gestión, toda la administración. Por eso es que Jesús en Mateo 6:21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Jesús estaba enseñando que el corazón sigue lo que valora. Jesús enseña que el corazón define lo que estamos valorando. Cuando hablamos de corazón, hablamos del centro de una persona, sus afectos, deseos, prioridades, lealtades. El tesoro es aquello que ocupa constantemente tu atención. Lo que alguien valora termina capturando los afectos, pensamientos y consume la mente. Por eso es que muchas veces nos encontramos a una generación en relevo que está consumida en su mente en una posición. Pero no trata de posiciones. Posiciones fue lo que ofreció la serpiente y sigue siendo la misma tentación. Sigue siendo la misma tentación para hoy. No se trata de una posición, se trata de colaboración. Nosotros somos colaboradores en el propósito eterno de Dios por su gracia. Y Él es el que define quién va siendo útil en cada momento. Por eso no es inocente que después de hablar del tesoro, Jesús continúa hablando del ojo, porque lo que valoras determina lo que contemplas. Lo que valoras determina lo que contemplas, y lo que contemplas forma la manera de pensar, forma la percepción, y lo que piensas, Proverbio dijo que es lo que somos. Tal cual es en su corazón, Él es Él. Mateo 6:22. Lámpara del cuerpo es el ojo. Y quiero que pongamos atención a estas palabras. Lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? El ojo es el filtro mediante el cual interpretamos la vida. Si tu ojo es bueno, sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La luz invade las áreas de pensamiento, emociones, y esto afecta la manera en que percibimos y decidimos. El ojo bueno implica una mente que se unificó a la mente de Cristo, son una, que está libre de toda mezcla de criterios personales. El ojo bueno es el ojo del alma rendida a la vida del Espíritu. Una persona llena de luz interpreta de acuerdo a la realidad en Cristo. El ojo bueno interpreta esperanza. El ojo bueno vive en una plena certidumbre y vive en confianza. El ojo bueno ve esperanza para Costa Rica. El ojo bueno ve esperanza para las naciones. Y yo quiero darle una noticia hoy. Son los mejores tiempos de la iglesia porque avanzamos como nunca. Avanzamos como nunca. Cuando el ojo está enfermo, la percepción se distorsiona. Es una mirada dividida por el ego, por la codicia, por la presunción. Es el dominio de las tinieblas, produciendo confusión, afán, contención, perturbación. ¿Cuántas no serán esas tinieblas, no? Si la luz que hay en ti es tinieblas, podemos creer que estamos viendo bien. Cuando la palabra, cuando el verbo, cuando el logos se tiene como un conocimiento, podemos creer que estamos viendo, mas esa luz son tinieblas. Por eso es que
Por eso es que estamos divididos. Por eso es que constantemente yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Yo soy de la nueva generación, no quiero nada con los anteriores. Por eso es que estamos divididos, porque tenemos información en la mente, mas no hemos entendido que Él de ambos pueblos hizo uno solo. No hemos entendido que la iglesia no se divide en las muchas organizaciones, sino que está reunido en una sola persona, en Cristo. Los 10 espías vieron a través del filtro del ojo, los 10 espías vieron por el filtro del ojo malo. Tenían la luz, tenían la promesa, sabían que Dios les había entregado la tierra, pero a su parecer se vieron como devorados. Se distorsionó por temor. Josué y Caleb, su ojo estaba unificado con la mente de Cristo, porque ellos eran de un espíritu diferente. ¿Se recuerdan que en Génesis el hombre había sido hecho a la imagen y semejanza de Dios? ¿Se recuerdan que en Génesis el hombre fue puesto en un ámbito de disfrute, de deleite, de reposo, de comunión? Pero en el momento que pone su atención en las palabras de la serpiente, sabe Dios que el día que coman serán como Dios. En el momento que sus sentidos fueron confundidos por una propuesta de independencia, cambiaron el tesoro de la comunión por la independencia. Cambiaron el tesoro. Cambiaron el tesoro. El pecado comenzó con la sustitución de la mirada. El pecado comenzó con la sustitución de la mirada porque valoraron otro tesoro. La valoración y el deseo termina poniendo un Señor que gobierna. Por eso es que Jesús está hablando el mismo pensamiento desde el tesoro. Y todo el capítulo sigue el mismo pensamiento. No son temas independientes. La valoración y el deseo termina poniendo un Señor que gobierna. Verso 24 de Mateo 6 dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. ¿Qué es estar esclavizado? Todo lo que consume tus pensamientos, todo lo que condiciona tu estado emocional es esclavitud o gobernado a un Señor. Aún la excelencia puede ser un gobierno que no nos deja disfrutar. Entonces, después de eventos como estos, hay que salir a tomar muchos analgésicos, porque la excelencia se volvió un señor. ¿Cuántos señores no podrán haber en nuestra vida que están gobernando y que condicionan nuestras emociones, que condicionan nuestra mente, que esclavizan nuestra mente? El afán es una forma de esclavitud que captura la mente, las emociones. Por eso es que Jesús continuó diciendo en el verso 25: por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? El afán. ¿Saben? A veces hemos llevado, y quizás va a sonar un poco fuerte, pero no es mi corazón ser fuerte. A veces hemos llevado el ámbito de la predicación a las cosas de este mundo. Y hemos querido inflar a nuestros hermanos diciéndole que el Señor te va a dar, diciéndole que el Señor te va a prosperar, cuando, amados, estamos completos en Él. No necesitamos nada de afuera. El verso 32 de Mateo 6 dice que esas cosas, si ustedes la leen en la Nueva Traducción Viviente, dice que esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Es muy triste cuando nosotros nos enfocamos a hablar de asuntos que son meramente terrenales con un criterio que no proviene de Cristo. Nuestra mirada debe de estar en Él.
Nuestra concentración debe de ser Él. Al que debemos de conocer es a Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La palabra afán es estar distraído, dividido, arrastrado en varias direcciones, amoldándose, viviendo en sus propios pensamientos en lugar de disfrutar la realidad de Cristo. Cuando Pablo dijo, pongan la mirada arriba, estaba hablando en un contexto donde la iglesia había dejado de ver a Cristo como suficiente. Quería manifestaciones angelicales, legalismos. ¿Qué experiencias estamos buscando? Si no es su misma vida, Él es más que suficiente. El engaño sigue siendo el mismo, te sigue presentando que te hace falta algo cuando Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Ninguna posición sustituye a Cristo, ninguna posesión sustituye a Cristo. Por eso es que Pablo tenía contentamiento, porque nada sustituía a Cristo. ¿Sabe? Como pastores amamos la expansión del evangelio, pero Pablo quiso ir a algunas ciudades donde el Espíritu Santo le dijo que no fuera, porque no gobernamos nosotros, gobierna Él, y Él sabe dónde seremos necesarios. Ninguna posición sustituye a Cristo, ninguna posesión sustituye a Cristo. Todos estos pensamientos que sustituyen a Cristo nos llevará a ser infieles en el propósito. Por eso es que somos invitados a tener la mira en las cosas de arriba. Cuando tenemos la mira en las cosas de arriba, podemos participar del mismo sentir que tuvo Cristo. Pablo lo dijo: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y eso significa tener la misma mente. Eso significa tener la mente arriba. Solo al tener la misma mente podemos guardar la unidad del Espíritu y ser uno. Solo al tener la misma mente se puede sanar lo que hasta el día de hoy hemos pensado como la generación relevo y la otra se queda atrás. Solo hasta el día de hoy, solo en la misma mente podemos sanar el tema organizacional para vernos como uno. A veces decimos cosas que parecen espirituales. Hagamos unidad, tengamos unidad. Pero si la unidad fue dada en el Espíritu, solo nos mandó a que la guardáramos. Solo nos mandó a que la guardáramos. Si no tenemos la misma mente, no podemos ser uno. Pablo dijo en Romanos 12:16, unánimes entre vosotros. Porque para mantenernos unánimes entre nosotros, solo puede ser con la mente de arriba. Solo puede ser con un criterio. Porque lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Un criterio. Cristo tomando el gobierno total de nuestras administraciones, de nuestras gestiones, porque ni siquiera son nuestras, es su propósito. Una mente de arriba, porque mientras siga el gobierno de la mente terrenal o amoldada al sistema, cada quien buscará lo suyo propio. Por eso es que no podemos unirnos, porque cada quien busca lo suyo propio. No se trata de eso. Sería muy triste que nuestros años los termináramos haciendo lo propio. ¿Saben? Cuando fue la primera predicación en el apóstol Pedro, en voz del apóstol Pedro, Hechos 2:14, dice: entonces Pedro poniéndose de pie con los 11. Pedro era la gracia que había sido determinada por Dios para que fuera la voz, pero los otros 11 le estaban acompañando porque eran unánimes, con la misma lógica, apóstol, con la misma mente. Eran unánimes porque era una sola voz. Era la iglesia hablando, era el cuerpo de Cristo hablando. Por eso es que Jesús termina diciendo en Mateo 6:33: mas buscad
el reino. Y hoy tendríamos que ir pensando y definiendo que muchas palabras, ¿qué es el reino? Si no es Cristo. Mas buscad a Cristo y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Algo que he compartido mucho con mis hijos es: no busquen, disfrútenlo, disfrútenlo. Porque aún Adán no pidió esposa. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y Él le dio una esposa. Creo que a medida que disfrutamos, el afán se queda atrás. A medida que nuestra mirada está en Cristo, el afán por cualquier asunto se queda atrás, y empezamos a disfrutar, y el Señor va añadiendo y añadiendo y añadiendo y añadiendo lo que en su voluntad esté. Porque no estamos aquí por las añadiduras, estamos aquí por Él y para Él. Puedes ponerte de pie un momento. Sé que hay pastores aquí. Sé que esto es un ámbito de generaciones. Y quiero pedirle que nos podamos ver como esos eslabones de generación en generación, viéndole a Él, disfrutando y dejando que sea Él el que añada por su voluntad. No busques el crecimiento ministerial. Es Él el que te pone, es Él el que te añade, porque cuando ve el corazón y el criterio unificado a su mente, Él te ve como necesario. Él te ve como necesario al cuerpo, necesario no para tener un gobierno sobre el cuerpo, sino necesario para edificar al cuerpo. Son tiempos de disfrute para la iglesia, tiempos de disfrutarlo, contemplarlo y ser transformados como a su misma imagen, renovando nuestro entendimiento hasta llegar a su entendimiento, a su entendimiento. Señor, gracias, gracias. Puedes levantar tus manos y verlo a Él, verlo a Él. Todo afán empieza a ser disipado. Toda preocupación empieza a ser disipada, porque te contemplamos, Señor. Te contemplamos, te contemplamos, te contemplamos a ti. Todo interés en lo terrenal es quitado de la mente, y entendemos que solo tú, Señor, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. Te vemos a ti, te vemos a ti, te vemos. La iglesia entra en una estación de disfrute, de disfrute, de disfrute, de disfrute, de disfrute, de disfrute, disfrute, y tus hijos vuelven. Disfrute y tus hijos van a ver una realidad de vida, una realidad de vida que no finge delante de los hermanos, sino que es una realidad, es real, es real, es real, es real, es real. Disfruta, disfruta, disfruta. Cuánto te amamos, y una vez que coloqué mi sol